Queridos hermanos, muy buenas noches a todos, una cordial bienvenida y un fraternal saludo para todos ustedes en esta hora de la noche. Nos gozamos y nos alegramos de que podamos congregarnos a través de este medio de comunicación para meditar en la gloriosa palabra de Dios. Es un privilegio que el Señor nos permite tener, poder reunirnos, tener un tiempo exclusivo y apartado desde la comodidad de su casa para escuchar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Depende de ustedes el aprovechamiento del estudio de la palabra de Dios. Así que bienvenidos mis hermanos, los que ya estén conectados, una cordial bienvenida y un saludo fraterno para todos los hermanos que ya estén. Mientras se conectan más hermanos, vamos a dar inicio orando al Señor, elevando una plegaria a nuestro Padre Celestial, al Creador nuestro y de los cielos y de la tierra. Así que los que ya estén, les invito a que con reverencia inclinemos el rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre nuestro, bendecimos tu santo nombre en esta hora de la noche. Nos acercamos a ti con temor y reverencia, plenamente convencidos que no tenemos justicia propia, que la justicia que tenemos es la justicia de tu santo Hijo que nos fue imputada. En consecuencia es por Él que nos acercamos a ti para no morir y poder tener comunión contigo. Por lo tanto, Él es el que merece la gloria, la honra y el honor. Te agradecemos, Padre, por permitirnos ser instrumentos de tu bendición. A pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, tú nos bendices y nos ayudas día a día. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos, Dios, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón, que seas tú hablando a nuestra conciencia, que seas tú redarguyendo nuestro espíritu, que seas tú mostrándonos a Cristo, que seas tú también, Señor, cuestionando nuestro pecado para venir a tus pies y ser limpios de él. Gracias, Padre, por cada hermano, hermana, amigo y amiga que se conecta en esta hora de la noche. Te pido tu santa bendición sobre ellos. Ruego que les des la gracia de poder entender tu palabra y de disponer todo su corazón para recibirla. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, quita toda distracción y permite que apartemos este tiempo exclusivamente para ti, Señor, porque tú lo mereces todo. Tú debes ser la prioridad máxima en nuestra vida, Padre. Por eso, en esta hora de la noche, yo te suplico que utilices este tiempo para edificar nuestra vida y para la gloria de tu santo nombre. Edifica tu iglesia, edifica a tus hijos, Señor, donde quiera que se encuentren. Te lo pido, Padre, en los méritos de tu santo Hijo Jesús, que también a mí pongas tus palabras en mi boca y me des la gracia de transmitir tu enseñanza conforme está escrita, para llegar a la conciencia de cada uno de mis hermanos. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor, y por eso te lo pido, amado Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús, dejamos estas cosas. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, después de orar, vamos a dar un corto saludo a los hermanos que ya están conectados. No los saludo a todos, pero a algunos voy a saludar. Damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Estela Martín. Bienvenida, mi hermana, Dios la bendiga, junto con su esposo. A Cecilia Caicedo, mi hermana, desde Fusagasugá, que está conectada. Dios la bendiga, la guarde y hable a su corazón. Hermano Alfredo Rincón, bienvenido, también fielmente se conecta cada miércoles con su familia. Dios hable también a sus vidas. Hermana Gloria Orjuela, también fielmente se conecta cada miércoles a escuchar su palabra. Es la hermana, no es la hermana de Yanet. Bueno, bienvenida hermana Gloria, la estaba confundiendo con su hermana, pero bienvenida al estudio de la palabra de Dios esta noche.
Hermana Ana Mora también fielmente se conecta cada miércoles. Bienvenida, amada hermana. Hermana Laura Caicedo, mi hija, también está conectada desde Bogotá. Dios bendiga a mi hija allá en Bogotá con la enseñanza de su palabra. Hermana Eliana Jara, Dios la bendiga también. Hermana Gladys, bienvenida. Hermano Narciso Hernández, hermanos Patricia Quiñones, también bienvenida. Hermana Pilar, al hermano Alex desde Acacias con su esposa, también fielmente se conecta. A todos los hermanos de Granada que también estén conectados, Dios los bendiga y me alegra mucho saludarles. A todos los demás que estén por allí, Dios les hable a sus corazones. Bien, mis amados hermanos, no siendo más por el momento, vamos a dar inicio al estudio de la bendita palabra de Dios, a dar inicio al estudio de la bendita palabra de Dios. Y para esto vamos a ubicarnos en el libro de los Salmos, libro de los Salmos. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Salmos, un precioso y maravilloso libro que nos habla de la maravillosa poesía hebrea en la cual quedaron plasmadas muchas enseñanzas para beneficio de todos nosotros, los hijos de Dios. Así que, hermanos, les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 22, que es el que estamos estudiando en las últimas enseñanzas que hemos tenido por la gracia de Dios. Entonces, Salmo 22, por favor, mientras me ubico acá, que se me cerró el computador un momento, entonces ya me ubico. Entonces, Salmo 22 y vamos a leer los versículos 12 al 21, que será la porción en la cual vamos a meditar esta noche. Entonces, todos con su Biblia abierta vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras. Salmo 22, 12 al 21. Dice así: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada, mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuernos del búfalo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, como les dije, este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Dios quiera que nos alcance el tiempo. Entonces, vamos a meditar verso a verso este pasaje. Recordemos que este Salmo 22 es un salmo mesiánico por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en él se encuentran profetizados muchos de los sucesos y padecimientos que rodearon al Señor Jesucristo cuando fue entregado preso en manos de sus enemigos y llevado a la cruz. Estos sucesos fueron profetizados 1000 años antes de que sucedieran. Entonces vamos a iniciar mirando los versículos 12 y 13 de nuestro pasaje. Pongan su mirada en los versículos 12 y 13 y leamos la palabra de Dios para meditar en estos dos versos. Dice así:
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Verso 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Amén. El salmista David, amados hermanos, en estos dos versículos sigue describiendo la opresión que sufrió a manos de sus poderosos y malvados enemigos. Esta descripción realmente es la descripción de lo que sufrió el Señor Jesucristo a manos de sus opresores. David describe a sus enemigos con la metáfora de fuertes toros de Basán rodeándolo. Estos animales eran una raza de toros que se encontraba en la región de Basán, cerca del río Jordán, al este del mar de Galilea. Estos toros eran conocidos por su fuerza y agresividad, y en el pasado eran a menudo utilizados en batallas y sacrificios religiosos. Nosotros sabemos que los toros bravos son temibles cuando atacan a alguien. El salmista utiliza la metáfora de estos fuertes toros para ilustrar el poder, la fuerza y la agresividad que tenían sus enemigos. Los describe también en el verso 13 como los leones rapaces abriendo la boca para devorarlo. De esta manera, el Señor Jesucristo fue rodeado y oprimido por poderosos y feroces enemigos, que como agresivos toros y leones rapaces abrieron su boca, escúchenlo bien, abrieron su boca y sin temor lo insultaron, lo maltrataron y lo llevaron a la cruz herido e indefenso. Y allí lo sacrificaron disfrutando su muerte en semejante ignominia que ellos hicieron. Así que, amados hermanos, los toros de Basán que cercaron y como leones rapaces abrieron su boca contra Cristo para matarlo, en este caso representan a los sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, a los escribas y capitanes judíos y romanos, que olvidando al Dios que los hizo, se ensoberbecieron y tuvieron en poco a la roca eterna de su salvación. Esa es la insensatez más grande del ser humano caído y muerto en sus delitos y pecados. Desechar y menospreciar al único que puede perdonar y liberar de las tinieblas del pecado y de la maldad al hombre. Pero estos hombres no pudieron entender quién estaba frente a ellos, sino que lo insultaron, lo maltrataron y querían devorarlo como leones rapaces y destrozarlo como destroza un toro bravo a alguien que se le atraviese por delante. Ahora pasamos a los versículos 14 y 15 del capítulo 22. Salmo 22, 14 al 15. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Amén. En estos dos versículos, amados hermanos, el salmista continúa describiendo la opresión y el sufrimiento, tanto físico como emocional. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace a través de 6 ejemplos. Él está describiendo aquí el sufrimiento físico y emocional que tuvo nuestro Señor Jesucristo en manos de sus enemigos. Y lo hace a través de 6 ejemplos. Dice, en primer lugar, que se ha derramado como aguas. Esto quiere decir que a los ojos de los hombres o enemigos estaba completamente destruido como el agua vaciada en tierra que no se puede recoger.
Así se sentía el Señor frente a sus enemigos, destruido y como agua vaciada en tierra que no se puede recoger. Por ejemplo, en 2 de Samuel 14:4 dice, 14:14, 2 de Samuel 14:14 dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Vemos aquí el testimonio que de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no se pueden volver a recoger, y así se sentía el Señor Jesucristo frente a los toros de Basán, que como leones rugientes abrían sus fauces para devorarlo. En segundo lugar, el texto dice que todos sus huesos se descoyuntaron. 6 expresiones, vamos a mirar una a una. La segunda es que todos sus huesos se descoyuntaron. Esto tal vez hace referencia a que al estar clavado de manos y pies en la cruz con sus brazos extendidos por 6 horas, eso se descoyuntaron allí sus tendones y sus huesos. Y el dolor tuvo que haber sido muy, pero muy intenso e insoportable. Ustedes imagínense en estar colgado por 6 horas, clavado a una cruz, con sus brazos extendidos. Siente uno que todas sus coyunturas y sus huesos se quiebran, se desquebrajan, y que todo su ser se agita. Y no hay una manera de describir el dolor intenso que pudo haber sentido nuestro Señor Jesucristo en este suplicio. En tercer lugar, dice que su corazón se derritió como cera dentro de sus entrañas. Esto hace referencia al intenso sufrimiento interior en el cual Cristo sentía una agonía que la vida se le iba de su ser. Si el corazón de Cristo, el león de la tribu de Judá, se fundía como cera dentro de sí, ¿qué corazón, amados hermanos, podrá resistir cuando Dios los trate con su ira si no se arrepienten? Aquí Cristo menciona que su corazón se derretía como cera dentro de sí. Esto nos habla del intenso sufrimiento interior que Cristo padeció en la agonía. Sentía que su vida se iba de sí en semejante suplicio tan terrible que estaba pasando. En cuarto lugar, dice que como un tiesto se secó su vigor. Esta metáfora del tiesto ilustra la pérdida de la fuerza del Señor a causa del intenso sufrimiento, maltrato y dolor al que fue expuesto por sus enemigos. Aquel al cual todos admiraban por su sabiduría y su poder maravilloso, ahora estaba muriendo en debilidad como un tiesto seco. Esto nos habla de lo que llegó a secarse, como dice en el Salmo 32, se volvió su verdor como sequedales de verano, a causa del sufrimiento que estaba padeciendo en el suplicio de la cruz. En quinto lugar, el texto dice que su lengua se pegó a su paladar. Esto nos habla de su extrema deshidratación a causa de su intenso sufrimiento en la cruz. Él había perdido líquidos y estaba totalmente deshidratado y su lengua estaba pegada a su paladar. Él dijo, tengo sed. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Tengo sed. Hermanos, aquel que es el agua de vida padeció la sed de nuestros pecados para que nosotros fuéramos saciados con su agua de vida. Él murió con sed, pero su agua nos dio vida para no tener sed jamás. Agradezcamos al Señor Jesús lo que Él ha hecho por nosotros. Él padeció la sed que nosotros merecíamos padecer. Recuerden al rico que estaba en el infierno, que clamaba, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de mi lengua con agua. Pero ¿qué le contesta Abraham?
que nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. Así que nosotros fuimos librados de padecer la sed eterna en el infierno, gracias a que Cristo sufrió la sed que nosotros merecíamos padecer. El que es el agua de vida murió de sed para que nosotros fuéramos saciados con su agua de vida eterna por la eternidad, queridos hermanos. Démosle gracias, honra y honor a nuestro Señor Jesucristo, porque sus sufrimientos nos trajeron la vida y el agua espiritual que calma la sed para siempre. Y en sexto lugar, nos dice el texto, que me pusiste en el polvo de la muerte. Amados hermanos, noten que el texto dice, me pusiste en el polvo de la muerte. Fue el Padre quien puso a su Hijo en este terrible sufrimiento y dolor que lo llevó a la muerte. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. El Padre lo puso en muerte porque depositó sobre Él la carga de nuestros pecados para morir Él en lugar de nosotros. Observen lo que dice Isaías 53, versículos 4 al 7, que mirando este pasaje con los lentes de Isaías, nos es mucho más claro. O mirando el pasaje de Isaías con los lentes del Salmo 22, nos es mucho más claro. Dice así Isaías 53, 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por quién fue herido el Señor? Por Dios, dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue Dios quien permitió que su Hijo fuera herido y azotado y muerto por nuestros pecados. Luego el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh glorioso Señor, este pasaje es maravilloso. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que describe el Salmo 22 es lo que Él sufrió en la cruz por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros pudiéramos tener paz para con Dios. Jesucristo tuvo que padecer y morir por nosotros. Y luego dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo de Cristo era una llaga de pies a cabeza por el maltrato que le infringieron sus enemigos. No simplemente se refiere a las llagas de sus manos y sus pies, ni a la llaga del costado con la lanza, sino a la llaga de su espalda, de sus piernas, de todo su ser que fue azotado y quedó desquebrajado a causa de los latigazos y el maltrato que infringieron los soldados romanos contra el Señor. Así que, amados hermanos, cuán importante es entender esto. Y luego dice el versículo 6 de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y escuchen, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué sufrimiento el que tuvo que padecer nuestro Señor, porque Él estaba cargando el pecado de nosotros. Él murió no porque Él fuera pecador, ni porque fuera un hombre malo. Él murió porque estaba cargando el pecado de nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Y dice que fue Jehová el Padre quien cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Por eso Cristo estaba padeciendo. Su lengua se pegaba al paladar. Por eso se sentía que su corazón se derretía como cera dentro de sí, queridos hermanos. Cuán importante es entender estas narraciones de las Sagradas Escrituras para comprender a profundidad lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego dice Él en el versículo 7 de Isaías 53, angustiado Él y afligido. ¿Cómo estaba Cristo? Angustiado y afligido. Y dice, no abrió su boca, su lengua se pegó al paladar.
guardó silencio, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, su lengua se pegó al paladar y se cayó y no se defendió, sino que su lengua se pegó al paladar y callado fue a la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Qué bendito es nuestro Salvador, qué glorioso es meditar en estas cosas. Nos estremece el corazón saber lo que Cristo hizo por nosotros. ¿No es verdad, queridos hermanos? ¿Cuánto debemos amar a Cristo? ¿Cuánto debemos servirle y rendir nuestra vida a Él debido a lo que Él hizo por nosotros? La vida no nos alcanza, ni la eternidad tampoco, para pagar lo que Él hizo por nosotros. Solo Él lo pudo pagar. Por eso nos resta a nosotros rendirle tributo, gloria y honor, y que la gloria de Cristo sea manifiesta en este mundo y en nuestra vida, en todo lo que hagamos, queridos hermanos. Si usted se cree que ha sufrido mucho, hermano, realmente usted no ha entendido lo que Cristo sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos no son nada comparables con los sufrimientos que Cristo tuvo que padecer para pagar la deuda de nuestros horribles pecados delante de Dios. Ahora pasamos al versículo 16 de nuestro pasaje del Salmo 22. Y dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En este verso, amados hermanos, se describe a los enemigos del Señor como una jauría de perros cazadores cercando a su presa para destrozarla. Y también son descritos como una cuadrilla de malignos cercándolo. Malignos quiere decir gente muy mala y perversa que, influenciada por Satanás, el enemigo de Dios, se complacieron en la maldad y en la tortura que le hicieron al Salvador. Torturando, escarneciendo, azotando y horadando, traspasando sus manos y sus pies con clavos, clavándolo con enormes clavos, cruelmente y sin compasión en la cruz del Calvario. Hermanos, quiero que meditemos por un momento en esto. Si un simple pinchazo en un dedo nos causa dolor y estremece nuestro cuerpo, ¿cómo sería el dolor de nuestro Señor al ser traspasado por los clavos en las fibras y en los tendones de sus manos y sus pies? ¿Y cómo sería el intenso dolor estar colgado a esa cruz por esos clavos que lo ataban al madero? El dolor de Cristo fue intenso, inimaginable. El dolor del pecado estaba siendo cargado sobre Él. Bendito sea nuestro glorioso Salvador. Esta es otra de las profecías que se cumplieron también fielmente en el Señor Jesucristo cuando lo crucificaron. Él fue clavado en una cruz con clavos. Ustedes recuerdan lo que dijo Tomás cuando le dijeron los discípulos que Jesucristo había resucitado. Él dijo en San Juan 20:25 las siguientes palabras. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ya estaba hablando aquí, visto resucitado. Y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. El testimonio de Tomás nos ratifica que Jesucristo fue traspasado con clavos en sus manos y clavado en la cruz. Y fue traspasado con una lanza en su costado. Y sus pies también fueron clavados en la cruz de una forma cruel y dolorosa. También vemos en este verso que los sacerdotes judíos y el Sanedrín dieron lo santo a los perros, entregando a muerte al santo Hijo de Dios.
El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, no deis lo santo a los perros, porque para los judíos los perros eran inmundos. Entonces, aquí los perros que rodearon al Señor Jesucristo, de los cuales nos habla el texto sagrado, nos muestran, amados hermanos, que los sacerdotes, la crema innata de la religiosidad de la época, entregaron a muerte al glorioso Salvador en manos de los perros. Es decir, dieron lo santo a los perros, al santo de los santos, al Hijo de Dios, lo entregaron a muerte en manos de sus enemigos, como se entrega una presa a perros voraces. Pero, amados hermanos, estos perros, por su maldad, como dice Apocalipsis, en Apocalipsis 22:15, estarán fuera y eternamente separados del paraíso de Dios. Escuchen lo que dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, estará fuera de la santa ciudad de Jerusalén, del paraíso eterno de Dios. Así que estos perros que rodearon a Cristo como fuertes toros rabiosos de Basán y como leones rapaces, estarán separados por la eternidad de la presencia de Dios. Y así todo aquel que desprecia a Cristo e ignore sus enseñanzas, así todo aquel que conociendo la verdad que dicen las Sagradas Escrituras, se niega a rendirse al Señor y a vivir para su gloria, ha despreciado la vida. En consecuencia, como un perro también será destituido de la presencia y de la gloria de Dios. Continuamos ahora con el versículo 17. Dice la palabra de Dios: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. En este verso se nos habla no tanto de la flaqueza del Señor Jesucristo en su cuerpo, sino de la desnudez y la vergüenza pública que sufrió nuestro glorioso Salvador a causa de nuestro pecado en manos de sus adversarios. El Señor Jesucristo fue despojado de sus ropas y exhibido públicamente en la cruz. El Hijo de Dios, desnudo, fue exhibido públicamente en la cruz. El Hijo de Dios fue exhibido en vergüenza pública para que la vergüenza y desnudez de nuestro pecado fuera vestida con la justicia y santidad de nuestro glorioso Salvador. Vuelvo y repito, el Hijo de Dios se desnudó y recibió la vergüenza pública para que la vergüenza y desnudez de nuestro pecado fuera vestida con la justicia de su santidad. Dice Charles Spurgeon, el famoso predicador del siglo XVIII. Él dijo: el primer Adán nos hizo a todos desnudos, y por tanto el segundo Adán se desnudó para poder vestir nuestras almas desnudas con su santidad. Esta es una gloriosa verdad de lo que Cristo hizo al ser desnudado públicamente en la cruz. El texto dice: y ellos me miran y me observan. Es decir, ellos me miran y me observan desnudo y colgado en la cruz porque lo despojaron de sus ropas. Entonces la pregunta, amado hermano que me escucha: ¿con qué ojos miramos al crucificado desnudo en la cruz? No lo miremos con ojos de lástima, sino miremoslo como oyéndolo decir: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Así que, amados hermanos, Cristo fue exhibido públicamente desnudo en la cruz por los pecados nuestros. Él se desnudó para que nosotros fuéramos vestidos de santidad y de justicia y no fuéramos avergonzados eternamente y para siempre por nuestro pecado. El verso 18 de nuestro pasaje dice, Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es otra profecía mencionada en este salmo que se cumplió fielmente en el Señor Jesucristo. Y el testimonio de este cumplimiento está en todos los 4 evangelios. Echémosle una miradita a estos 4 testimonios. Mateo 27, 35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora miremos el testimonio de Marcos. Marcos 15, 24 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Ahora observemos el testimonio de Lucas. Lucas 23, 34. Dice Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora observemos el testimonio de San Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 23 al 24, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será, de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Amén. Entonces vemos que esta profecía fielmente se cumplió y el testimonio de los 4 evangelios lo ratifica claramente. Dice Carlos Spurgeon, el famoso predicador del año del siglo XVIII, al comentar este pasaje, que no hay cristiano, escúchenlo bien, dice, no hay cristiano que pueda resistir el ruido de los dados cuando piense en estos sucesos. Y esto es verdad. Si nosotros somos cristianos y pensamos en este suceso, si estamos jugando dados, sea al parqués o a cualquier cosa, ese sonido de los dados nos debe llevar a pensar lo que hicieron los malvados al echar suertes con sus dados para a ver quién se quedaba con la túnica del glorioso Salvador que pendía de la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados. Así que Charles Spurgeon está en lo cierto. No hay cristiano que pueda resistir el ruido de los dados cuando piense en este suceso. Hermanos, este suceso de echar suerte sobre la túnica del Señor es muy significativo. En primer lugar, porque nos muestra que sus verdugos no solo eran crueles y despiadados, sino también miserables ladrones, porque despojaron al Señor de su túnica y lo dejaron desnudo y avergonzado colgando en la cruz. No tuvieron respeto, no les importó robarle nada. Todas las cosas se las robaron al Señor, hasta su túnica que tenía, hermanos. Eran miserables ladrones. Y en segundo lugar, este pasaje nos muestra la poca estima que tenían al dueño de la túnica, es decir, al Señor Jesús. Para ellos la túnica era más valiosa que su dueño.
Así pasa hoy con muchos que se llaman cristianos. Para ellos, las cosas de este mundo son más valiosas que el que hizo el mundo. Para muchos es más valioso el Atari, los juegos electrónicos, la plata, que el que nos da la plata. Hermanos, no seamos como estos miserables, ladrones y crueles soldados que aún la ropa del Señor Jesucristo se la jugaron a las suertes, jugando dados al pie de la cruz mientras Él padecía de dolores. Robarle a una persona todo, aún su ropa, dejándolo desnudo y desamparado, es un gran insulto y afrenta a la dignidad humana, hermanos. Y eso fue lo que hicieron estos malvados. La mayoría de nosotros nunca conoceremos la vergüenza y el sufrimiento de quedar sin dinero y desnudos en un lugar público. Y que Dios quiera que no nos pase eso. Pero nuestro glorioso y santo Salvador, aquel que no hizo nada, aquel que era santo y sin pecado, sufrió esta cruel vergüenza pública para que nosotros fuéramos vestidos con vestiduras de salvación, vestiduras que nos harían cubrir nuestro pecado y estar en la presencia de Dios por la eternidad. Bendito sea su nombre por siempre. Ahora leemos el versículo 19, 20 y 21 para terminar nuestro pasaje. Versículos 19 al 21 del Salmo 22. Dice así: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amén. Vemos en estos 3 versículos, amados hermanos, que una vez más, escúchenlo bien, junto a las expresiones de dolor y agonía que hemos meditado en este salmo, se pronuncia una declaración de fe y de seguridad en Dios. El salmista reconoce al Señor como su fortaleza y socorro y le pide liberación de la espada y de los perros, que es una manera despectiva de referirse a las personas traidoras e inmundas, porque como les dije, para los judíos los perros eran animales inmundos y rapaces. Y le pide a Dios que lo salve de la boca del león y de los cuernos de los toros o de los búfalos, que son imágenes que describen la fortaleza, la peligrosidad y la agresividad de sus enemigos. El salmista pide al Señor, amados hermanos, que no se aleje de él, pues el alejamiento divino propicia peligro, dificultad e incrementa dolores en nuestra vida. Pero por el contrario, en la cercanía de Dios está la salvación, la protección y la esperanza. Cuán importante, amados hermanos, es decir con el salmista: no te alejes de mí, Jehová, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Esa es la seguridad que tú y yo debemos tener acerca de nuestro Dios. Pasemos las dificultades que pasemos, pasemos las pruebas que pasemos, clamemos siempre a nuestro Dios que Él está dispuesto a ayudarnos y a socorrernos. Él está cerca de nosotros, no está lejos de nosotros. Él siempre ha estado a nuestro lado, Él no nos ha desamparado, queridos hermanos. Así que les invito hoy a poner la confianza en Dios, aún en medio de la situación más difícil que estén viviendo. Y quiero, para terminar, mirar algunas aplicaciones prácticas de este pasaje en el cual hemos meditado el día de hoy. Amados hermanos, la Biblia nos habla a través de historias y narraciones que nos invitan a reflexionar y aplicar sus lecciones a nuestras propias vidas. Leer este pasaje
meditando en lo que sufrió el Señor Jesucristo y no aplicarlo a nuestra vida, sería una insensatez. El Salmo 22, amados hermanos, en primer lugar, es una invitación para que nos encontremos con Dios en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Porque muchas veces Dios permite las pruebas y el dolor para que le busquemos a Él de todo corazón. En consecuencia, podemos orar y pedir ayuda divina en lugar de buscar soluciones en el mundo material, entendiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos invita a que nos encontremos con Dios en medio del dolor y el sufrimiento, como Cristo se encontró con Dios, haciendo la voluntad del Señor en medio del sufrimiento, y pudo clamar su ayuda, su bondad y su misericordia. En segundo lugar, amados hermanos, el pasaje del Salmo 22 que hemos estudiado hoy nos recuerda el enorme y singular sacrificio de humillación y dolor que tuvo que pasar nuestro glorioso Salvador, para que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación del fuego del infierno. Así que valoremos con profunda sinceridad, amados hermanos, y con infinito agradecimiento, este acto de inigualable amor por nosotros los pecadores. Entre más meditamos en lo que hizo Cristo por nosotros, más grande le veremos, más glorioso será para nuestra vida y más deseo habrá de servirle y de rendirnos a sus pies para adorarle. Si por el contrario no meditamos en su amor y misericordia a favor de nosotros, pronto comenzaremos a ver más glorioso la gloria pasajera y terrenal que la gloria eterna de nuestro glorioso Salvador. Mucho cuidado con eso, amado que me escucha. En tercer lugar, vemos en este pasaje la seguridad y la confianza que debemos tener en la veracidad de la Biblia como palabra inspirada de Dios. Vuelvo y repito, este pasaje nos muestra la singularidad y la seguridad, no la singularidad, sino la seguridad y la confianza que debemos tener por la veracidad de la Biblia como palabra inspirada por Dios. ¿Cómo es posible que cosas que sucedieron muchos siglos atrás en el Antiguo Testamento, aproximadamente 1000 años, como las que se narran aquí en este Salmo, se cumplieran fielmente en el Nuevo Testamento, como lo hemos visto hoy? En este libro solo podemos entenderlo si creemos que es producto de la mente de Dios. Este libro solo puede ser producto o venir de la mente de Dios que conoce y decreta todas las cosas desde antes que sucedan. Así que, hermanos, valoremos la Biblia y reflexionemos en su mensaje inspirado y hagamos de ella nuestra norma de fe y conducta para seguir adelante en nuestra propia vida y compartir su mensaje de sabiduría y esperanza con aquellos que no lo conocen y que nos rodean. Tú y yo que conocemos la verdad, somos llamados a proclamar el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos con los cuales Dios nos permite cruzarnos. No perdamos de vista esto. Dios nos ha llamado a ser la sal y la luz del mundo. Y solamente podemos ser sal y luz del mundo cuando conocemos la palabra de Dios y esa luz de la palabra de Dios la damos a conocer a los que están en tinieblas. Porque la palabra de Dios es luz y es sal a nuestra vida. Así que, amados hermanos, este glorioso pasaje es muy significativo porque nos trae a la memoria los hechos gloriosos y el sufrimiento ignominioso que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para darnos vida y perdón de pecados en la cruz del Calvario. Y digo gloriosos porque allí vemos la gloria de Cristo despojándose a sí mismo
No importó que él fuera igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló y fue entregado en manos de sus verdugos hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, amados hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que hoy el propósito de esta enseñanza, el Espíritu Santo nos está diciendo, toda boca se cierre y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Incline su corazón, arrodille su corazón esta noche delante del Señor que dio su vida por nosotros de una manera tan cruel, pero al mismo tiempo tan gloriosa para rescatarnos del fuego eterno de la condenación. Oremos al Señor. Padre bueno, doy gracias a ti por tu bendita palabra, porque ella nos revela la gloria de Cristo. Nos revela claramente que el Nuevo Testamento está incrustado en el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento revela lo que está en el Antiguo Testamento. Dios mío y Señor mío, gracias por tu Santo Hijo Jesús. Gracias por ese sacrificio tan doloroso, tan ignominioso, tan cruel que tuvo que soportar para darnos vida eterna, perdón de pecados y reconciliarnos con el Padre Celestial. No merecemos nada de ti, Señor. Por eso solamente nos resta decirte gracias y a ti la gloria, la honra y el honor por siempre, Altísimo Señor. Ayúdanos a valorarte, a tenerte en alta estima cada día, Señor. Tú eres el único, tú eres el Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, a mirarte cada día, a estar siempre de tu mano. Saber que tú no nos abandonarás aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a mirar la cruz de Cristo y a entender ese perfecto, maravilloso, inigualable e inmerecido amor que el Hijo de Dios mostró por nosotros y que tu Padre amado mostraste por nosotros al entregar a tu propio Hijo a la muerte y al cargar sobre él el pecado y la ira que nosotros merecíamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabo y te bendigo y te pido que apliques esta enseñanza a la mente y al corazón de todos los que la escucharon y de los que la escucharán un día, si tú lo permites, en tu soberanía. Te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, espero Dios haya hablado a sus corazones. Dios les bendiga, que pasen una feliz noche y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.